Bienvenido al canal de la Primera Iglesia Bautista de San Salvador. Esperamos que seas edificado a través del mensaje que estás por escuchar. Recuerda visitar nuestro muro en Facebook para que conozcas más acerca de nuestras actividades. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Será un placer saber de ti. Dios te bendiga. El énfasis que hace esta cita bíblica en el cuerpo de nuestro Señor resucitado requiere o exige que consideremos que tengamos en mente dos creencias griegas, no hebreas del pueblo de Israel, sino de Grecia, que habiendo conquistado al pueblo de Israel 350 años antes de Cristo y habiendo establecido bibliotecas en cada ciudad, en cada villa, el pensamiento griego logró penetrar en el mundo entero que conquistó, y en el pueblo de Israel no fue la excepción. Así que, por esta influencia del pensamiento griego, en la época de nuestro Señor y Salvador Jesucristo había dos creencias que eran muy populares: el dualismo y la inmortalidad vista desde el punto de vista del dualismo. El dualismo es una idea que divide dos cosas de igual valor, dándole a la una más valor que a la otra. Por eso se llama dualismo, que todo lo divide en dos y que le da mayor valor a la una que a la otra cosa. El dualismo entonces divide el mundo entre el mundo físico y el mundo espiritual. Por supuesto, le da mayor valor al espiritual y lo considera bueno, y al mundo material lo considera malo y lo rechaza. La inmortalidad, basada siempre en el dualismo, dice que cuando la persona humana muere, el cuerpo, como es físico, es malo, y el espíritu, como es de naturaleza inmaterial o espiritual, es bueno. Entonces, cuando uno muere, dice el dualismo, el espíritu bueno se separa del cuerpo malo, y que solo el espíritu bueno continúa viviendo independientemente de aquel cuerpo al que considera malo. Esta idea griega, hermanos y hermanas, de hace más de 2000 años, todavía domina en el pensamiento de muchos cristianos. Hay muchos cristianos que tienen ideas dualistas, hacen una diferencia entre dos cosas y a la una la consideran buena y a la otra mala. Precisamente por esta influencia griega en el pensamiento del pueblo de Israel, es que cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitó, se presentó con cuerpo físico, aquel al que los dualistas consideran malo. No vivió independientemente su espíritu bueno del cuerpo considerado malo. Resucitó todo, cuerpo y espíritu. Así que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos está enseñando a todos que el cuerpo no es malo, como la idea dualista griega hacía creer. Él resucitó como una persona con cuerpo reconocible a la vista y al tacto, podían tocarlo. Su cuerpo era capaz de comer, no como el pensamiento gnóstico que dice que fingía que comía y que los alimentos no se descomponían en su cuerpo. No, comió pescado y varias veces, y en esta ocasión miel de abeja también. Así que al resucitar con cuerpo y espíritu, nos está enseñando que la idea dualista griega no tiene nada que ver con el pensamiento cristiano y que no hay por qué andar haciendo dualismos entre todas las cosas. Para la Biblia toda, hermanos, hermanas, el Antiguo Testamento todavía es más fuerte, enfático en estas cosas, en que el cuerpo no es un desperdicio malo, que no tenga ningún valor. El cuerpo para el pensamiento bíblico, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, no es, como dicen algunos, la cárcel mala del espíritu bueno, y que hay que liberar el cuerpo, el espíritu de este cuerpo que lo tiene aprisionado. No. Hay mucha gente que tortura el cuerpo con ayunos. Y ya les he dicho hasta cansarlos, porque así está escrito en la Biblia. Si ustedes encuentran otra cosa, me la enseñan. La única ocasión cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo ayunó fue para presentar su proyecto de ministerio que desarrollaría. Y después nunca más. Más bien, lo acusaban de comilón y bebedor, que le gustaba empinar el codo en las fiestas. Y ustedes ven que en el marco de las comidas fue cuando presentó sus enseñanzas más grandiosas.
Nosotros no tenemos por qué andar castigando al cuerpo con vigilias. Está bien que se haga una vigilia cuando hay un proyecto, un aspecto que ustedes quieren enfatizar para la vida de la iglesia o para ustedes mismos. Pero el cuerpo necesita sus horas de reposo, de sueño, de dormir. Más bien hay algunos que abusan un poco. Pero vaya, yo nunca los regaño cuando se duermen en el sermón. Nunca he regañado a nadie. Yo nunca, ni una vez. Porque es un reposo santo, pues en el Señor. Miren, en el compañerismo de los perdonados por la sangre de Cristo. Y oyendo la palabra de Dios, todavía más hermoso. Yo digo que ha de ser bonito dormirse así. Nunca me he dormido yo, he estado a punto. No hay por qué andar castigando al cuerpo con azotes. Ustedes han visto las noticias de otras partes del mundo o de aquí, que castigan al cuerpo y caminan y se van latigando y se rompen la piel, se la desangran y caminan de rodillas y un montón de cosas que han prometido, creyendo que con eso agradan al Señor, que se lo están pagando porque Él les dio una bendición y hay que darle algo a cambio, no entendiendo que las bendiciones Dios las da por gracia, sin pedirte nada a cambio. ¿Y qué le vas a dar a Dios, hermano? $1 millón y Dios ¿para qué quiere eso si no hay metrocentro en el cielo? ¿Le vas a regalar una tablet de última generación? Si Dios no necesita nada de nosotros, es que a Dios le gusta tal o cual cosa. ¿A dónde está escrito en la Biblia eso? Uno, ¿por qué tiene que andar torturando el cuerpo con el pensamiento dualista griego que el cuerpo es malo? De ninguna manera. Hay algunos, ustedes han visto en la televisión, en las noticias, que se van haciendo heridas con cuchillas. Hay algunos que los han amarrado a una cruz y hay otros que les han metido los clavos y no aguantan. Pocas horas han hecho experimentos. Y el cuerpo humano soporta muy poco cuando no es de verdad con la intención de matarlo. Y hay algunos que hacen peregrinación a Texixtepeque para que lo latiguen los talcigüines, allá en el departamento occidental de nosotros, Santa Ana. Si el Señor Jesús es nuestro Señor, considerara que el cuerpo es malo, no hubiera resucitado con cuerpo. Pero oiga, lea los 4 evangelios. Resucitó con cuerpo que puede verse, que puede tocarse. No dice la Biblia que se puede medir y pesar o fotografiar, pero el testimonio de aquellos días es suficiente para que nosotros entendamos. Si el Señor Jesús considerara que el cuerpo es malo, nunca hubiera sanado a la suegra de Pedro, ni a todos los enfermos que ustedes leen en el Evangelio, ni a los leprosos. Les hubiera perdonado los pecados y les hubiera salvado el espíritu, pero nunca hubiera restituido al hombre de la mano seca la movilidad de su brazo para que siguiera trabajando y mantuviera económica y materialmente a su familia. Si el Señor Jesús considerara, de acuerdo al pensamiento dualista griego, que el cuerpo es malo, nunca le hubiera devuelto la vista a los ciegos, el oído a los sordos, el habla a los mudos. Nunca hubiera hecho caminar a los paralíticos, ni a los cojos como yo, ni hubiera vuelto a la vida con cuerpo a la niña aquella a la que le dijo en arameo, el idioma que él hablaba, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Ni al hijo de la viuda de Naín, ni a Lázaro, les hubiera resucitado el espíritu, considerando que el cuerpo era malo. Pero no, hermanos, no, hermanas. El énfasis de los 4 evangelios es claro. El Señor Jesús resucitó con cuerpo material, físico, visible y tocable. El resucitado no es solo espíritu, no es un fantasma como la primera impresión le causó a los discípulos en alguna ocasión, porque tenía carne y huesos. El tema del cual hemos sacado la lectura bíblica que hicimos hoy es el testimonio de aquellos 2 discípulos que van caminando a aquella aldea cercana a Jerusalén llamada Emaús. Los 2 discípulos que caminaron con el Señor Jesús dieron testimonio a los otros 11 reunidos cómo habían reconocido al Señor al partir el pan. Todavía los discípulos 11 no lo habían visto resucitado. Después de una caminata larga de varios kilómetros, tuvo una comida con ellos, volvió a comer con cuerpo. Mientras íbamos hablando, dijeron los 2 discípulos de Emaús, Él se puso a la par nuestra y no lo reconocimos. Nos dijo paz a nosotros. Y en el momento que ellos estaban testificando, el Señor Jesús se presentó y les dijo paz a ustedes. Ahora, fíjense bien, hermanos, fíjense bien, hermanas. Si los 11 se hubieran basado en el testimonio de los discípulos,
de Emaús, al ver al Señor Jesús, se hubieran alegrado. Ya estaban preparados por el testimonio de aquellos para ver al Señor Jesús resucitado. Pero no fue así. La manifestación repentina de Él, vivo, resucitado, con cuerpo que pueden ver y tocar, los asustó. Y el susto produce una consecuencia que se llama espanto. Y ellos creyeron, la primera impresión, que estaban viendo un espíritu o un fantasma, es decir, sin cuerpo. La palabra griega neumático o neumáticos significa espíritu, algo que no puede verse, medirse, pesarse, tocarse ni fotografiarse. Pero es aquí donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo, viendo el susto y el espanto de los discípulos, les muestra sus manos y sus pies, la cicatriz de los clavos en las manos y en los pies, y los invita a tocarlo con su propia mano, a palparlo, es físico. Si los discípulos todavía no entendían bien qué era lo que estaba pasando, les da una segunda prueba. Tienen algo de comer allí. Me hace recordar a un pastor de nombre Luis Sandoval que padece de hambre. Denme de comer para que comprueben que soy yo y que mi cuerpo resucitado es igual al físico que ustedes tienen. Y le dan pescado asado y le dan miel y come frente a sus propios ojos. Estas dos acciones, hermanos, hermanas, tocarlo y comer delante de ellos, no fuera posible si nuestro Señor no hubiera tenido un cuerpo. Al relatar este acontecimiento, Lucas, el autor del Evangelio, que era doctor en medicina, graduado en la mejor universidad de aquellos días, Alejandría, en la zona norte de Egipto, hace una apología. La apología es una defensa de la fe cristiana en este caso. Lucas está haciendo énfasis, dejando establecido en nuestra mente que el Señor Jesús resucitó de la muerte, volvió a la vida después de haber estado muerto para no morir nunca más, pero lo hizo con un cuerpo físico. Lucas, que tenía sujeción a las normas de investigación de la ciencia como hoy en nuestro tiempo, después de haber investigado con diligencia estos hechos, ahí lo dice Lucas 1 del 1 al 3, después de haber investigado con diligencia estos hechos, cómo ocurrieron desde el principio, fue que te los puse por escrito, oh excelentísimo Teófilo, al funcionario romano que le estaba dedicando el Evangelio y después el libro de Hechos. Investigó con las normas de la ciencia. Lucas no se basó en los testimonios orales, fue a la casa de Felipe el evangelista, sus hijas, a la casa de María, por eso abunda en relatos de la niñez. Y este testimonio del resucitado, Lucas, sujetándose a las normas de la ciencia, no iba a aceptar así tan fácilmente las cosas. Entre paréntesis les voy a decir que un pastor de nuestra denominación, su esposa tenía cáncer. Y en una ocasión, creyendo ella que había sido sanada del cáncer, dio testimonio en una iglesia abarrotada de gente y llevó las radiografías. Por cierto, en las radiografías no salía eso, pero yo, como soy un poco Tomás, no tanto más, pero un poco, les dije, miren, no den testimonio todavía, den hasta después de 10 años. No, que no sos pastor evangélico, vos, que sos ateo, falto de fe, andate de mi casa mejor. Me corrieron de su casa los dos por falta de fe. El testimonio lo dieron como a los 3 meses de recibir el tratamiento con quimioterapia, y en las radiografías no aparecía el cáncer. Pero yo les dije, esperen 10 años. En lo que he leído yo, en lo que he investigado superficialmente, si un cáncer no rebrota a los 10 años, es que la persona se sanó o se curó si lo atendió la ciencia médica. Si oró, se sanó sin tratamiento médico o químico. Y ellos me corrieron de su casa. Seguimos siendo amigos hasta el día de hoy del pastor, porque su esposa al año fui a su entierro. Es decir que la ciencia médica confirma la fe. Óiganlo bien, hermanos, óiganlo bien, hermanas. La ciencia médica confirma la fe, la sanidad. Y puedo pasarme toda la mañana, pero no hay tiempo para eso,
contándole de casos en que yo he visto con mis propios ojos a las personas enfermas y después que hemos orado han sanado, y después he visto las radiografías y he visto a los médicos, uno y otro, viendo las radiografías y dicen esto es imposible. Y en efecto las personas están vivas hasta el día de hoy. La radiografía, el médico, la ciencia médica confirma que ocurrió un milagro por la fe en el cuerpo de aquella persona. Pero nunca es al revés. La ciencia confirma la fe. Lucas, basado en su conocimiento científico y en su investigación científica, está confirmando, después de haber investigado con diligencia, que la fe en el resucitado es cierta, es válida, y por eso la puso por escrito, para que todos nosotros lo leyéramos. Y aquel grupo pequeño que vio y tocó al Señor Jesús y dio testimonio, ahora Lucas lo investiga y lo pone por escrito para que muchos que no lo hemos visto con nuestros propios ojos, ni tocado con nuestras propias manos, creamos en que el Señor Jesús en efecto resucitó. Si esto para ustedes no es suficiente porque son más tomases que yo, todavía les voy a dar una última porque hay libros escritos sobre eso. La historia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, o el hecho que ocurrió en la historia humana, que nuestro Señor Jesucristo resucitó con cuerpo físico, también es creíble por la transformación de vida de aquellos que lo vieron con sus propios ojos y lo tocaron con sus manos. Les voy a decir un poquito más despacio. Si los discípulos de Maús y los 11 y todos los demás, que el Evangelio da testimonio, que vieron y tocaron al Señor Jesús, no hubieran visto nada, no se podían engañar a ellos solos. Cuando ustedes han dicho una mentira, yo sé que ustedes no mienten, hermanos, hermanas. Ahí me perdona que es un supuesto. Porque ustedes son cristianos y no mienten. Y ustedes han leído en la Biblia, el padre de toda mentira es el diablo y Satanás. Y uno no puede ser hijo de Dios e hijo del diablo al mismo tiempo. Y ustedes han leído en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, los incrédulos y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces ustedes no mienten. Pero vamos a suponer que antes de ser convertidos ustedes dijeron una mentira. Y cuando ustedes estaban diciendo la mentira, ustedes creían que era verdad. La mentira que estaban diciendo. Ustedes querían que la otra persona creyera que era verdad. Pero ustedes no se creían la mentira ustedes solos. ¿Y cómo se va a creer una mentira uno solo? Hay una frase por ahí: di una mentira todos los días y la gente terminará creyendo la verdad. Dicen que fue de Goebbels, aquel funcionario del partido nazi, de mano derecha de Hitler. Así dicen que él dijo esa frase. Yo no sé si es cierto. Pero ustedes digan: tengo pisto en la bolsa, tengo pisto en la bolsa, tengo pisto en la bolsa. A ver si le sale el pisto. Yo les digo: mire, si les llega a salir, den el diezmo, por favor. El testimonio de la vida transformada de los discípulos confirma que lo que dicen es cierto. De no haber visto al Señor Jesús resucitado, ¿cómo se iban a engañar ellos solos de manera tal que cambiaran su vida? De manera tal que transformaran su vida. Es imposible. Fíjense bien en los detalles, hermanos, hermanas. Antes de su encuentro con el Señor Jesús resucitado, los discípulos estaban vencidos, temerosos, acobardados, encerrados en un lugar que los hacía sentir seguros, con las puertas cerradas. Este es el énfasis del Evangelio de Juan, al escribir que tenían cerradas las puertas donde se refugiaron por temor a los judíos. No es que el Señor Jesús atravesó las puertas. Después de su experiencia con el Señor Jesús resucitado, encontraron valor dentro de ellos mismos para poder hablar en público y decir: el Señor Jesús resucitó. Y aquel Pedro al que le temblaron las piernas en la casa del sumo sacerdote, cuando la empleada doméstica le dijo: yo te conozco a vos, vos también sos de los que andabas con él. No conozco a ese hombre. Hablas como Galileo, le dijeron. Es decir que si ustedes oyen a alguna persona que dice: échame esa paila, ¿de dónde es? De San Miguel, rapidito. Entonces Pedro de Galilea tenía un énfasis, una forma de hablar. Cada vez que yo estoy predicando, mis hijos son críticos terribles. Y una vez yo dije: va, hermanos. Y ellos no me dijeron nada. Ya cuando íbamos de regreso para la casa me dijo: ¿y te oíste los grandes cumazos? Me dijeron. ¿Cuáles cumazos? Les dije. No decir: va, hermanos. Va, hermanos. No, yo no digo va. No, hombre, vos ustedes inventores de males son.
Y miren los hipotes, al domingo siguiente me graban el sermón en el teléfono celular. Como 8 veces dije yo, va hermanos. Me costó quitarme esa costumbre. Pues Pedro, siendo de Galilea, tenía una forma de hablar, algunos dichos que lo hacían reconocible. No le dijeron, vos sos Galileo. No, dijo Pedro. Y el Pedro cobarde, el Pedro temeroso, el Pedro asustadizo de confesar que Jesús era su Señor por miedo a que lo mataran igualmente, ahora habiéndolo visto resucitado, se para en una esquina de Jerusalén, varones galileos y todos los demás ustedes, oídme, este Jesús al que mataron ha resucitado. Basado en una mentira, fue posible esa conversión de Pedro y de los demás discípulos que salieron por el mundo entero a predicar el evangelio. La vida transformada de los discípulos da cuenta que es verdad el acontecimiento que testifican. El Señor Jesús ha resucitado con cuerpo visible y palpable. Y aquellos hombres, no cuenta de las mujeres, más de 3,000 en el día de la fiesta de Pentecostés celebraron un bautismo habiendo entendido el sermón del apóstol Pedro y el Espíritu Santo habiéndoles echado en cara el pecado. Proceden a un arrepentimiento de su vida pecaminosa y obedecen al Señor en la ordenanza del bautismo, en un acto que fue público, no fue privado, no fue a escondidas como ellos estaban antes de ver al Jesús resucitado. Entonces, ¿qué hizo posible ese cambio, hermanos, hermanas? Esa vida transformada, el mismo que ustedes han experimentado. Yo conozco personas que han cambiado de la noche al día. Hay otros a los que nos cuesta un poco más y hasta llegar a la tumba no nos convertimos bien. Nos bautizamos pero no éramos convertidos. Pero yo conozco personas que de la noche al día en un tristras han cambiado y han dejado la vida pecaminosa. Yo tengo un tío. Para los de ustedes que no saben, yo tengo una familia numerosa porque mi abuelo tuvo 3 mujeres. Con una tuvo 16, con la otra 13 y con la otra 6 hijos. Hagan la cuenta cuántos tíos tengo yo. Y mejor no le cuento de mis primos. A los 57 años he conocido a otro primo mío que ni sabía yo que existía. Y la oveja negra de la familia, no sé si alguna vez le dijeron así a alguno de ustedes. Vos sos la oveja negra de la familia. Vos sos el lunar en la familia. Ese tío mío era borracho, mujeriego, pendenciero y jugador. Nunca vi yo a alguien que le ganara dándose de golpes con los puños a mano limpia. Un hijo por aquí, un hijo por... A donde iba, como los marineros dicen, un amor en cada puerto. Se va mojado para Estados Unidos a dejar hijos regados allá por todas partes. Porque hay unos que andan regalando el esperma por donde van. En una fiesta rosa, porque en las fiestas de la familia o en los funerales se encuentra toda la gente. ¿Se han fijado en eso? La gente no cabía en la casa de mi tía, su hija estaba cumpliendo 15 años y todo el mundo ahí platicándoles de todo y de nada. Pero la familia es numerosa, hermanos, hermanas. Y estando en la calle un buen grupo, vamos viendo a mi tío, la oveja negra de la familia, con un sombrerito, mangas largas, el botón, el último del cuello aquí, sin corbata, pero abotonado hasta aquí, camisa floja y pantalón flojo al estilo Pedro Infante, así como me gustan a mí. Es fulano. No, no es él. Y con la Biblia en la mano. No puede ser. Vengan a ver, es mi tío fulano. Y mis tías dijeron, no, no es él. ¿Cómo no si él es? Mírenlo bien. Y él caminaba acercándose hacia nosotros. Si él es, dijeron. Y empiezan a llorar mis tías porque lo ven vestido así. Y uno de los esposos de una prima mía, de la número 375, dijo él, se convirtió el tío fulano, dijo. Hoy sí hasta cerca el fin del mundo, dijo. Y le dijeron, y vos sos fulano. Yo soy, les dijo. Y a predicarles he venido. No he venido a la fiesta, dijo. A predicarles que se arrepientan de su vida de pecado.
Y yo puedo dar testimonio que cambió así, de la noche al día. Si fuera mentira, si fuera un cuento, una fábula, una leyenda, una epopeya, una sinécdoque, una hipérbole o cualquier género literario que el Señor Jesús resucitó, ¿cómo transformaría las vidas de las personas? ¿Cómo transformaría a Pedro y a todos los demás? Y ustedes, les dijo el Señor Jesús, el resucitado, tienen esta misión de dar testimonio de la resurrección. Lo acabamos de leer en el versículo anterior. Así está escrito y así fue. Era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento de la vida de pecado y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes, les dijo, son testigos de estas cosas. Esta es la misión, hermanos, hermanas. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo comisionó a aquellos testigos de la resurrección a que predicaran su padecimiento, su muerte, su resurrección y el perdón de los pecados, porque todavía es necesario en el mundo entero. ¿Cómo vamos a cumplir esta misión, hermanos? ¿Cómo vamos a cumplir esta misión, hermanas? Aquellos de nosotros los que ya creímos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, hay que predicar a todos. Yo también he sido cobarde, miedoso de repartir un tratado. Y el hermano Virgilio Méndez Mármol y Heriberto Pérez Peña, levanten la mano los que conocen a estos dos hermanos, Heriberto Pérez Peña y Virgilio Méndez Mármol. Ellos son los que me enseñaron a mí a ser pastor allá en la Sacamil, en el Cordero de Dios. Mi año de práctica cuando estaba estudiando teología en Costa Rica. Aquí nos vemos a las 3:30, me decían. Yo salía de trabajar a las 3 de la tarde del Canal 4 de televisión. Y allá nos veíamos enfrente de la Sacamil, donde estaba el campito antes. Hoy está en la calle principal, pero antes estaba por las canchas de fútbol. Aquí nos vemos a las 3:30. La ley del cuarto. Si a las 3:45 no ha venido Luis, se van Heriberto y Virgilio. Si no ha venido Heriberto, se va Virgilio y Luis Sandoval. Si no ha venido Virgilio, se va Heriberto y Luis Sandoval. Ellos me enseñaron a mí la ley del cuarto. Y yo con ellos aprendí. Y el hermano Heriberto y el hermano Virgilio iban en el bus, yo me fijaba. Y ya andaban su tratadito. Siempre andaban tratados ellos. Y ya se lo iban dando a la persona. Le voy a regalar este pasaje de la Escritura. Y así entablaban la charla. Y yo decía, ¿y cómo es que tienen valor estos hermanos? Si a mí me da miedo. Y andando con ellos dos, así se me fue quitando el miedito a mí dar un tratadito. Con los jóvenes de la iglesia hicimos lo mismo aquí en esta parada del bus y aquella vez allá en el Parque Bolívar. Ahora ya no siento miedo. Cuando uno está ahí en el banco haciendo fila, a esa fila así única, como que va a llover, va usted, sí usted. ¿Y por qué no le dice, y usted va a la iglesia? Y empieza a platicar, pues. Y en la fila del súper. Y cuando uno va al seguro 4 horas, pues, aproveche para evangelizar. Y a los compañeros de estudio y de trabajo, ¿y cuál es el miedo? Pues, si lo rechazan a usted, no importa. Si se enojan y le dicen, porque hay gente que agarra el tratado y lo bota, o hay gente que se lo tira a uno. No quiero nada con ustedes, nos dijo una señora un día. Ese sábado que fuimos con los jóvenes aquí, a la parada del bus. No quiero nada con ustedes. Y uno se queda calladito. Pero es la misión de nosotros, la de predicar que el Señor Jesús murió, resucitó y que está vivo eternamente y para siempre y que quiere salvarnos del castigo eterno por el pecado. La experiencia personal, eso es todo lo que hay que contar, cómo era uno antes y cómo es ahora. No hay necesidad de andar haciendo tanta pancarta, que espacios en la radio, la televisión y en los periódicos, compitiendo con otra iglesia, que vamos a la iglesia a quitarle las rocas con las que están haciendo aquel edificio, se las robamos nosotros para hacerla de nosotros. Eso no tiene sentido. Hay tanto espacio donde ir a predicar y difícil de encontrar a alguien a quien nunca le hayan hablado del evangelio, pero uno tiene que hacer eso. Ustedes son testigos de estas cosas, palabras de Cristo. Una declaración divina que da sentado, da por hecho que uno hará aquello, sin necesidad que uno le ande haciendo añadiduras de ninguna clase. Vos sos testigo de esto. ¿Y qué más? Un testimonio con su vida para ser un testigo fiel de la resurrección.
Investigar un poco para tener conocimiento, pero no para andar debatiendo con los demás. Ustedes son responsables de predicar el evangelio. Como dijo uno de aquellos que hoy llaman santos, predica siempre. Solo cuando sea necesario usa palabras. Nosotros, los que hemos experimentado la vida nueva en Cristo, hermanos, hermanas, debemos dar testimonio de su amor tan grande. Mire, yo voy a cumplir 58 años y en 58 años he conocido un montón de casos en los que, habiendo un hombre declarado a su amor a la mujer no le cree. Es que yo te amo. Mentiras. Saber que otra mala intención tiene. Lo mismo le dice a todas, si ya lo conozco, que tiene fama de 1000 amores. No, si es que de verdad estoy enamorado, la gente no cree. Pero también a uno le cuesta creer porque uno se conoce lo malo que es que otra persona pueda amarlo. Entonces cuando le dicen Cristo te ama, mentira, dice, no puede ser que me ame así como soy. Pues así como es usted, hermano, estando muerto en sus delitos y pecados, Cristo murió por usted. No lo va a amar por lo que va a llegar a ser. Lo ama por como usted es ahora. No hay que buscarle 3 pies al gato, tiene 4. Ustedes son testigos de estas cosas. Demos testimonio del amor de Dios en nosotros. Demos testimonio de todo lo que nos ha perdonado Dios. Demos testimonio de su resurrección. Demos testimonio de aquello a lo que en su reino se le da valor. Demos testimonio con nuestra propia vida. Hay un versículo por ahí que ocupan las iglesias pentecostales. Somos cartas leídas por el mundo. La validez de nuestro testimonio será con ejemplos sencillos, pequeños. Yo no los estoy mandando a llenar un estadio para que le prediquen a todos. Mire cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en Filipenses 2 del 14 al 15. Fíjese bien, con testimonio pequeñito, Filipenses 2 del 14 al 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Se imaginan una iglesia así? Arreglan las flores, preparan los alimentos, barren, trapean, sacuden, lavan la vajilla, sirven la comida, predican, evangelizan, la femenil se reúne, los jóvenes se reúnen, los caballeros se reúnen, toda iglesia se reúne. Nunca hay una murmuración ni una contienda. Eso sería, como dice Leonel Ayala, una belleza. El versículo 15, para que seáis irreprensibles, que no haya nada que nos reprendan, y sencillos. ¿Y para qué quieren lujo y pompa? Sencillos, hijos de Dios sin mancha, sin pecado, en medio de una generación que es maligna y perversa. En medio de esta generación maligna y perversa, ustedes los cristianos resplandecen como luminares en el mundo. Bendito sea, Señor. Por todos los siglos, por toda la eternidad, te alabaremos y te bendeciremos porque nos amaste primero. Porque nos perdonaste nuestros pecados. Porque nos diste la promesa firme y segura de la vida eterna en tu reino. Porque por tu gracia somos testigos de la resurrección de tu Hijo sin haberlo visto ni tocado. Por la fe que nos regalaste. Y ahora pesa sobre nuestros hombros la tarea evangelizadora, la de compartir esta misma noticia que alguien compartió con nosotros previamente. Gracias por el testimonio escrito del Evangelio que fortalece nuestra creencia, nuestra fe. Gracias por los misioneros que vinieron hace 105 años o más, los bautistas, a sembrar la semilla del Evangelio en esta tierra dura que hoy ha germinado, fructificado, pero que al igual que en la carrera de relevos hay que agarrar la estafeta para seguir nosotros corriendo, porque hay otros que ya dejaron de correr, como el hermano Heriberto Pérez Peña y el hermano Virgilio Méndez Mármol, que gozan de la presencia tuya, pero que están viendo con el número de los perdonados por la sangre de Cristo cómo cumplimos hoy nuestra misión. Que haya más hermanos y hermanas que se unan
a los testigos de la resurrección de tu Hijo y prediquen sencillamente el perdón de los pecados. Te damos gracias, Señor, porque nos das oportunidad. Cada día tú nos llamas por nuestro nombre y nosotros obedecemos a tu llamado. Gracias por tu obra redentora, la cual pesa sobre nuestros hombros ser testigos de ella en todas partes donde nos desenvolvemos. Bendito seas, en el nombre del Jesús resucitado. Gracias, Señor. Amén.